Buenas tardes, somos el grupo número 4 y a continuación les vamos a presentar el análisis de riesgo en la toma de decisiones. El análisis del riesgo en la toma de decisiones es el uso sistemático de la información para conocer la frecuencia con la que determinamos eventos que se pueden producir y la magnitud de sus consecuencias. Normalmente se definen estos eventos como negativos, pueden ser como la pérdida del dinero en una empresa. Sin embargo, también hay análisis donde los resultados son positivos. La importancia que existe dentro del riesgo en la toma de decisiones es esencial para el desarrollo y operación de las organizaciones, ya que permite ver las situaciones que se puedan presentar en el futuro y contar con un plan de acción estratégico para evitar estos posibles inconvenientes. Como parte del sistema de gestión de riesgos, es necesario conocer las principales vulnerabilidades de sus activos de información y asimismo conocer las amenazas que podrían explotar las vulnerabilidades, pudiendo establecer medidas preventivas y correctivas que sean viables. Cuando hablamos de una organización en relación a las normas de control interno, se hace poca alusión a estas normas, provocando que los colaboradores conozcan poco de los conceptos de riesgo y tratamiento. Esta situación hace que los planes de riesgo posean evidentes problemas conceptuales que perjudican la gestión y prevención del riesgo en una organización. Y de igual forma se aplica para los países en que se analiza este tipo de riesgos, como es el caso de nuestro país, el riesgo país, siendo que el riesgo de crédito de una inversión que no depende de la solvencia del emisor, sino de todo el país, conociendo que cuanto mayor es el riesgo, peor calificación recibe a nivel país, teniendo en cuenta también variables relacionadas con el entorno macroeconómico, la estabilidad de políticas, del marco jurídico y el institucional, el cual mide la probabilidad del incumplimiento o cumplimiento de las obligaciones financieras que el país tiene debido a factores que van más allá de riesgos inherentes. El análisis del riesgo en el mercado, conocemos que el mercado financiero es un sector que se mantiene en constante cambio. Con el paso del tiempo surgen nuevos cambios a las políticas monetarias y movimientos que afectan a la obligación financiera. Entre el análisis debe incluirse el riesgo del mercado que se mueve de acuerdo a la oferta y la demanda, y también a la variación de precios y de las tasas y del cambio de dólar. Esto impacta no solo a la empresa, sino también al sector financiero, porque estos movimientos que se dan abruptos en temas de tasas y nuevas políticas podrían interrumpir a la producción, generarían pérdidas, se retrasan las entregas y también incluso puede llegar a afectar la imagen de la compañía. En el caso ecuatoriano, el proceso de análisis del riesgo en la toma de decisiones es indispensable, ya que el país desde hace muchos años atrás y hasta la actualidad posee un alto índice anual de cierre de actividades por parte de las organizaciones que se ven afectadas por los riesgos de este panorama económico que es muy cambiante y que viven a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, vemos que en la Superintendencia de Bancos existen normas para estas instituciones del sistema financiero. En este caso, para la gestión y administración del riesgo, también tenemos las contingencias de las instituciones y organizaciones. Como vemos en las normas, en la sección 2, capítulo 3, de las instituciones del sistema financiero, en resumen, nos dice que debe contar con procesos formales propios de la administración integral de riesgos que permitan identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear las exposiciones de riesgos que se están asumiendo, debido a que el país no tiene un esquema único de administración integral de riesgo. Finalmente, se analiza el riesgo de las actividades financieras para un proceso de toma de decisiones, tanto para personas naturales o jurídicas en el país. Siendo de importancia ya que las decisiones tomadas dependen del desarrollo del Ecuador en cuanto a su sistema financiero, pues conocemos que el usar la información para determinar la magnitud y consecuencias de estos eventos, en este caso financiero, es de sumamente ayuda al aporte de la economía, en donde intervienen aspectos deseados para el país, como es la optimización de los niveles rentables y generación de nuevas fuentes efectivas de capitalización financiera. Bien, ahora veremos el caso práctico.
de una evaluación financiera de un proyecto. En una empresa dedicada a la prestación de servicios ambientales que está interesada en un nuevo proyecto de cultivos saludables. Para ello se requiere una inversión de 350 millones, la constitución de la inversión es del 71% para los recursos propios y del 29% para una entidad financiera, a un interés del 25% de efectivo anual, por un plazo de 5 años. Aquí tenemos la inversión y los flujos netos en millones de dólares y sabemos que el grupo empresarial requiere de su asesoría como profesional para que le ayude a tomar la decisión si invertir o no en el proyecto. Por lo tanto, es saber que la empresa paga un impuesto a la renta del 33% y una rentabilidad mínima requerida por los accionistas es del 22% anual. Para ello vamos a realizar el cálculo de los indicadores. Primero, entendemos que la inversión es de 350 millones de dólares. En recursos propios los accionistas cuentan con el 71% y en excedentes se obtiene mediante una obligación financiera del 29%. Entonces lo estimamos a un valor monetario en el que la inversión tiene un total de 248 millones 500 y adquiere una obligación financiera para 101 millones 500 y las otras variables que se encuentran en el ejercicio que se detallan aquí como datos. Para calcular el costo promedio ponderado del capital o WACC, sabemos que los recursos propios, estos son dueños de 248 millones 500 como monto y la obligación financiera es de 101 millones 500, dando un total de 350 millones. Luego estimamos la mezcla de capital que corresponde al 71% para recursos propios y 29% para la obligación financiera. Después se estima el costo de cada fuente de financiación que corresponde al 22%. La obligación financiera se adquiere del 25% de efectivo anual, pero sabemos que hay que calcular el costo real de la deuda y eso se saca descontando el impuesto a la renta porque en los estados financieros, en especial en el de resultados, hay una utilidad. Y de acuerdo a esta utilidad es que debemos descontar los gastos financieros y pues nos da una nueva utilidad, teniendo así el valor del impuesto con un 16,75%. Después del costo, lo que calculamos es la mezcla de capital o el ponderado. El ponderado es igual a la mezcla por el costo, dándonos un 15,62% y la obligación de 4,68%. En total, tenemos un promedio del costo ponderado de 20,48%. Después procedemos a calcular la rentabilidad del proyecto. Aquí tenemos la información de la inversión inicial y los flujos de caja que se generan. Entonces, en el primer año tenemos 350 millones y lo ponemos con signo negativo para saber que es un desembolso. Y los demás son las cantidades que se estipulan en la tabla y así se tiene el resumen del flujo de caja. Las cantidades numéricas que me da el proyecto las llevamos a un tiempo cero, siendo estos los valores a tomar para la viabilidad del proyecto. Ahora tenemos el costo de oportunidad, que es del 22%. Este costo es la rentabilidad que los inversionistas desean tener por hacer las inversiones de capital, porque ellos van a invertir en el proyecto 350 millones, los cuales solamente tienen 248 millones 500, como lo habíamos mencionado, y esperan recibir un 22% anual de rentabilidad. Es la que ellos desean obtener, pero no es lo mismo la rentabilidad que están en capacidad de generar el proyecto, porque esta sería la tasa interna de retorno. Para ello, calculamos la rentabilidad del proyecto y sacamos la tasa interna, que es de 26,58%. La diferencia entre estos entre la rentabilidad y el WACC es de 6,10%. Asimismo, calculamos el VAN, que trae a valor presente los flujos de caja, en este caso el 22%, y con este flujo neto de los 5 años nos da como resultado los 397 millones. Por último, calculamos la viabilidad financiera, que es igual a 47 millones. Decimos que el valor de este proyecto se calcula con el VAN, es decir, que traemos a valor presente al momento cero con una tasa del 22%. Y esto es decir que si los inversionistas desean vender este proyecto, como mínimo deberían cobrar estos 397 millones de dólares. También sabemos que la TIR cuantifica el porcentaje al que se puede rentar un proyecto de inversión. En este caso, los accionistas deseaban obtener un 22%. Y la TIR nos da 26,58%.
Quiere decir que si comparemos estas tasas, es un proyecto que favorece a la expectativa de los inversionistas. En el costo promedio ponderado es de 20,48. Sería la rentabilidad mínima que debería rentar el proyecto para cubrir el costo de los accionistas. La viabilidad financiera, por último, es la ganancia que obtienen los inversionistas una vez recuperados sus recursos invertidos, siendo este viable al ser positivo. Igualmente tenemos el costo-beneficio. Lo calculamos que sale 1,14, que demuestra que el proyecto es viable, ya que el tiempo de recuperación de la inversión nos sale en 4 años, 6 meses y 13 días. Si excede este límite de los 5 años, significaría que no es viable, pero concluimos en este caso que la viabilidad financiera es la ganancia que obtienen estos inversionistas una vez recuperados los recursos invertidos. Teniendo en cuenta que tenemos un BAM positivo, indica que es un proyecto financieramente viable y que es atractivo para los inversionistas porque su flujo de caja es positivo y es creciente a través del tiempo, generando una rentabilidad superior a las expectativas de los inversionistas en un principio, generando valor al ser positivo. Gracias.